Según la historia de estos historiadores, según los avistamientos que se vieron ese entonces, estos ejércitos celestiales se presentan antes de un gran juicio. La verdad que si tú eres una persona curiosa, si no eres una persona que busca los misterios y que te gusta aprender y te gusta curiosear, aquí te voy a traer una gran curiosidad nunca has escuchado. Y vamos a hablar sobre los ejércitos celestiales, los carros celestiales. Fíjense que no estoy usando los ejércitos de ovnis, ni de fanis, ni nada de nada. Estoy hablando en un contexto un poco más celestial, y vamos a ver si esto se puede corroborar con la historia. ¿Qué os parece? ¿Corroboramos esto con la historia? ¿Corroboramos algo que ocurrió y que ha sido escrito, reflejado por la historia? Y os vais a sorprender si os quedáis hasta el final del vídeo. Os voy a poner en contexto. En el año 70, las tropas del general Tito entraron a Jerusalén. Aparte de arrasar todo, destruyeron la Casa Santa, o en este caso el segundo templo de Jerusalén. Unos 40 años antes, más o menos, el Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, dijo que no quedaría piedra sobre piedra de ese templo. Ocurrió cosas muy horrendas en el año 70 cuando las tropas del general Tito arrasaron con Jerusalén y con el templo. Y os voy a poner en contexto porque no solamente por ese evento, sino algo que ocurrió exactamente 4 años antes. 4 años aproximadamente antes ocurrió algo asombroso. Pero vamos a hablar sobre unos historiadores de la época y qué es lo que dijeron. En las descripciones del Antiguo Testamento hay relatos de que se manifiestan fuerzas angelicales o fuerzas celestiales. Ocurrieron varias veces, pero hubo una exactamente, es mencionado en el libro de segundo libro de Reyes, en el capítulo 6 al 17, en el que un profeta llamado Eliseo vieron que estaban rodeados de los enemigos. Eliseo oró al cielo y dijo: Señor, ábrele los ojos a este hombre para que vea. Y dice que inmediatamente fueron abiertos sus ojos. Vislumbró algo que no se veían con los ojos normales. Quizás hoy en día, con las grandes tecnologías que tenemos, podemos ver el espacio profundo en una onda de luz que nuestro ojo no ve, pero los telescopios lo detectan y nos dan esas asombrosas fotografías del James Webb y del Hubble y de todos estos que nuestros ojos no ven, pero la tecnología sí. Dice que vio los montes rodeados, los montes llenitos de ejércitos, carros de fuego y ejército. O sea, no estamos hablando simplemente de en el símil del siglo XXI, aquellos ufólogos que dicen que esto es ovnis, no. Dice que vio carros de fuego, ejército. Vio la respuesta a la oración de que Dios les defendía. Algo ocurrió 4 años antes del año 70 que fue registrado por historiadores. A mí esto me deja loco. Esto es una historia que estaba por ahí pendiente en mis notas, pero a mí me dejó loco y posiblemente daría explicación al evento del capítulo 24 de Mateo, el capítulo 24 de Mateo. No os preocupéis que no vamos a leer todo eso. Os voy a leer los relatos. Historiador número 1. El historiador número 1 que vamos a hablar ahora es Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador súper reconocido. En el libro de las guerras judías dice, escuchar, antes de la puesta del sol se veían carros y tropas de soldados con su armadura corriendo entre las nubes y los alrededores de la ciudad. Esto quizás no te dice muchas cosas, pero si leemos toda la sección que os he dicho de este capítulo en sí, podéis vislumbrar algo que hasta el propio
Flavio dice que lo cuentas y parece fábula. Parece fábula si no hubiese sido que fue contado por los testigos. Y además ocurrió algunas cosas más. Un cometa que duró un año y algo más asombroso que ocurrió en el templo de Jerusalén 4 años antes de su destrucción. El historiador Tácito, un historiador romano, no era judío, era romano, escribió un libro que se llamaba La Historia y menciona esto. Se había visto huestes, y está hablando del mismo evento, está hablando del mismo evento. Se habían visto huestes uniéndose a la batalla en los cielos. Tácito no era cristiano ni era nada. Ojo con esto, ojito. Dice, se habían visto huestes uniéndose a la batalla en los cielos. El resplandor ardiente de las armas, el templo iluminado por un repentino resplandor de las nubes. Estamos hablando del historiador Tácito, principios del siglo II, finales del I, principios del siglo II, en el 110 en adelante, escribe esto, el mismo evento que escribió Flavio Josefo ahí por el año 75, o sea, 5 años después de la destrucción de Jerusalén, un evento que ocurrió 4 años antes de ese evento, del evento de la destrucción de Jerusalén de las tropas de Tito. Cuando yo veo esto en la historia, que no tiene nada que ver con el texto, y me menciona que algo vieron, que hubo personas, testigos oculares de lo que estaba pasando, de lo que vieron, que fue recogido por estos historiadores, me hace pensar muchísimo y dudar que no sé si lo que estamos viendo hoy en el siglo XXI se va a repetir. Y ahora os voy a explicar por qué. Hay un libro, que esto voy a mencionar Biblia, aunque no es un libro canónico, sino deuterocanónico, que no es canónico, pero está metido en la Biblia, en algunas Biblias, que es el libro o los libros de Macabeos. Se considera estos libros no inspirados o canónicos, pero sí históricos. Y ocurre una historia en el libro de Macabeos, en el segundo libro de Macabeos, capítulo 5, del 2 al 3, una victoria judía. Esto fue una victoria judía sobre Antíoco Epífanes, ¿vale? Esto fue en el 175 al 164 antes de Cristo. Registró este texto, registró que personas de Jerusalén que precedió a esta batalla ejércitos angelicales cargando a través del cielo. Y mirad lo que dice, porque vuelvo a decir, no es un libro inspirado, pero es un libro histórico, y ahí están, los macabeos existieron, y los relatos y las crónicas de los macabeos y los judíos y etcétera, y todas las guerras y todo lo que hubo es histórico, eso está corroborado. Dice, durante 40 días la gente de toda Jerusalén vio visiones de tropas de caballería. Estamos hablando de el siglo II antes de Cristo. Dice, durante casi 40 días la gente de toda Jerusalén vio visiones de tropas de caballería con armadura de oro cargando por el cielo. Los jinetes estaban armados con lanzas y sus espadas estaban desenvainadas, estaban alineados en la batalla unos contra otros, atacando y contraatacando. Los escudos chocaban, había una lluvia de lanzas y las flechas volaban por el aire. Todos los diferentes tipos de armaduras y las bridas de oro en los caballos brillaban a la luz del sol. La historia en sí, la historia nos menciona que el capítulo 24 de Mateo, que muchos escatólogos apocalípticos mencionan que eso no se ha cumplido, cuando creo que todo el capítulo 24 se ha cumplido. Y ahora os voy a comentar algo que dice, mirad,
un obispo, un historiador de la Iglesia, un obispo, el obispo de Cesarea, Eusebio, escribió y registró, porque era historiador también de la Iglesia, él registró la milagrosa ausencia de hombres santos. Es decir, judíos y gentiles salvados, escuchen esto, en la ciudad condenada de Jerusalén, porque estaba condenada, antes de su destrucción por los romanos en el año 70. No lo digo yo, lo dice Eusebio de Cesarea. Dice así: pero la gente de la iglesia en Jerusalén había sido ordenada por una revelación avalada a hombres aprobados allí antes de la guerra. ¿Antes de qué? Del año 70. A abandonar la ciudad y morar en cierta ciudad de Perea llamada Peya. Y cuando ellos que creyeron en Cristo habían venido de Jerusalén, entonces, como si la ciudad real, la ciudad de los judíos y toda la tierra de Judea estuviera completamente desprovista de hombres santos. Entonces el juicio de Dios superó finalmente a aquellos que había cometido tales ultrajes contra Cristo y sus apóstoles y destruyó totalmente a esa generación de hombres impíos. ¿Os suena este registro histórico de el Eusebio de Cesarea sobre el capítulo 24? Hay un montón de relatos en el texto bíblico que habla de esos ejércitos. Las canciones de los salmos, muchas hablan de esos ejércitos. Esos ejércitos siempre se ven antes de un juicio. Y yo mi pregunta, os hago la pregunta. Contestamos ahora aquí si queréis, me hacéis preguntas sobre esto, las reflexionáis. Es pregunta, simplemente hago preguntas y no afirmaciones. Según la historia de la iglesia, no de la iglesia, sino de la historia de estos historiadores, según los avistamientos que se vieron, es entonces, ¿estos ejércitos celestiales se presentan antes de un gran juicio? Y yo digo, si aquellos ufólogos y aquellos que creen en los astronautas ancestrales, que tengo mis diferencias con ellos en muchas cosas, dicen que todo esto son avistamientos ovnis de tecnología, que están ahí. Bueno, vamos a decir que sí. Vamos a decir que sí. Entonces corroboramos la veracidad de estos relatos históricos. ¿Sí? Bueno, digamos que sí. Modus operandi de estos ejércitos: se presentan antes de un juicio. El fenómeno ovni, a partir del medio siglo pasado a ahora, que se empiezan a presentar, ¿está precediendo a un juicio? Es una pregunta, no una afirmación. Entiéndanme bien.